ya. Mientras que van preparando el proyector, voy a decir dos cositas, dos apuntes a lo que ha comentado Luis. Lo primero, Luis tiene muchísimas ganas de que yo sea alcalde de Cádiz, ya ha dicho la edad que voy a tener cuando sea alcalde, que es 42. Ahora tengo 37. 42 será ya en el año 2019, que será cuando sea sin duda alcalde de la ciudad, como mínimo. Pero bueno, vamos a dejarlo en 37, Luis. Te regalo esos 5 años, te digo que te los descuentes tú. Lo segundo, conociéndome ya, como me conocéis mucho de lo que estáis aquí y viendo la hora que es, quien tenga el último avión de Jerez, que vaya cambiando el billete, porque nos queda un ratito. Así que bueno. Bien, sabéis que me cuesta mucho hacer este tipo de presentaciones sentado. Voy a hacer lo que pueda, si no pues me levanto, ¿vale? Y se habla de la galaxia Internet, por lo que va a suponer, ¿no? Porque ese nuevo sociedad del conocimiento nos está abriendo unos espacios de democracia y unos espacios de participación donde ni siquiera aquellos que están a la vanguardia de los estudios profesionales sobre esta nueva disciplina o este nuevo entorno que supone la sociedad de la información, sabemos siquiera cuáles van a ser los resultados que tengan. De hecho, todavía no tenemos bases científicas que nos permitan, no hay un paradigma científico que nos permita conocer hacia dónde vamos, ¿no? Cuáles son las repercusiones. Los objetivos, como decía, son básicamente dos. Voy a hacer un repaso general a la sociedad de la información y el conocimiento, donde fundamentalmente quiero que hagamos una pequeña introducción, porque son conceptos en muchos casos novedosos, y después entrar ya a esa democracia participativa, y lo pongo entre signos de interrogación, porque la democracia en sí siempre es participativa. Ya veremos si lo es más o lo es menos, pero desde que existe el demos y desde que existe un grupo de personas que eligen a otros para que las dirijan, siempre hay una participación. Hubo una época en la que solamente participaban en el ágora los hombres libres que no eran esclavos ni eran mujeres, después entran los esclavos, después entran las mujeres, y ahora queremos ir a otro tipo de democracia, ¿no? Lo mismo ocurre con los movimientos sociales. ¿Nuevos? Pues no lo sabemos. Ya existen movimientos sociales pues prácticamente desde que Narmer unificó las dos tierras allá en el antiguo Egipto, ¿no? Y algunos se cabrearon porque tenían que hacer pirámides. Y ¿por qué las tengo que hacer yo? Hazla tú. Pues existen movimientos sociales desde entonces. Pondré algunos ejemplos de casos reales y daré algunas pinceladas sobre las penas que ahora mismo impone el Código Penal sobre esos nuevos movimientos sociales y bueno, la llamada ley Mordaza y algunos temas coyunturales que pueden ir apareciendo por ahí. En primer lugar, hay un tema clave, y es que desde el punto de vista tecnológico la Segunda Guerra Mundial nos deja dos grandes resultados, ¿vale? El primero de ellos es la energía atómica. El mundo se divide en dos y se divide entre aquellos países que tienen la bomba y los países que no la tienen. Y eso marca los siguientes 50 años, en lo que llamamos pues la Guerra Fría. Y el uso de las tecnologías de las computadoras, empezando como siempre con la guerra, porque por desgracia nos tenemos que plantear que este mundo solamente avanza cuando uno quiere lo que tiene el otro, y es la guerra la que propicia los mayores avances tecnológicos en las distintas sociedades. Y para poder calcular cómo hacemos que la bomba llegue más lejos, pues cuando nos planteamos el uso de los primeros ordenadores. De hecho, lo propio Internet, lo veremos después, pues procede de un proyecto militar, como es ARPANET, ¿vale? Junto a ello, la explosión aeroespacial, la carrera espacial, etcétera, etcétera, que marcan pues esa realidad tecnológica que Lyotard, del que hablaremos posteriormente, Jean-François Lyotard, en su condición postmoderna, pues habla. En el año 45 ya Vannevar Bush publica un artículo, ¿Cómo podemos pensar?, en el que describe un aparato en el cual un individuo puede almacenar sus libros, archivos y comunicaciones, y que se encuentra mecanizada para ser consultado con gran rapidez y flexibilidad. Él lo llama Memex. Fijaos que estamos hablando del año 45. Año 45, acababa de terminar la guerra mundial. Y ya ahí se vislumbra un almacén de libros,
de archivo de comunicaciones y le pone Memix. Un poco parecido a lo que después en la película lo llaman Matrix, ¿no? Él vuelca esas investigaciones en lo que sería la Agencia de Proyectos Avanzados, en ARPA, y de ahí Eisenhower, después del lanzamiento de los misiles del satélite Sputnik, intenta lanzar el proyecto de ARPANET. Tenemos que pensar que el proyecto ARPANET y el inicio de Internet viene fundamentalmente de intentar que en caso de que existiese una guerra nuclear, si caía en Estados Unidos, las comunicaciones de saber. Ya empezamos a plantearnos que hay una sociedad postindustrial, donde lo importante no es la fabricación de armas, de construir coches, de construir autopistas, de construir aviones, sino por la capacidad que tengan de fabricar conocimiento. Y no solamente de fabricarlo, sino de determinar qué conocimiento es el importante y cuál no. Y cómo se accede a ese conocimiento. Ahí aparece por primera vez el binomio, o lo que Lyotard después llamará la muerte de los grandes relatos, y que aparezcan las luchas de clase como nuevas luchas entre países ricos y países pobres en sociedades de información. Lo que llamaremos los inforricos y los infopobres. Aparecen además un nuevo grupo de decididores. Son aquellos que deciden qué información, qué es conocimiento y cómo se accede a él. Y ahí aparecen que esos nuevos decididores van a sustituir a las antiguas castas políticas. De hecho, lo vemos continuamente. Hoy en día el acceso, y me adelanto a lo que veremos, hoy en día prima más el acceso a la información. Hoy en día a un político le importa más qué se dice de las redes sociales, tiene gabinetes de prensa haciéndole desde por la mañana temprano fotocopia de qué se dice de los periódicos, se abren las cuentas de Twitter y muchas veces reaccionan más a un comentario que hace un ciudadano en su perfil de Twitter que a lo que 2.000, 3.000 o 5.000 personas dicen en la calle, ¿no? Hemos cambiado las manifestaciones reales, aunque luego veremos movimientos sociales, por movimientos en Internet, movimientos asociativos, movimientos en las redes sociales. En ARPANET, que es de donde venimos, nos acordamos, venimos de la Segunda Guerra Mundial, venimos de un sistema militarizado, Estados Unidos pone en marcha ARPANET, y sobre ello pues van apareciendo ENIAC, UNIVAC y bueno, pues todos los sistemas de información que al final pues nuestro querido Steve Jobs, que en paz descanse, termina fundando Apple, y a partir de ahí iniciamos lo que sería la gran sociedad de la tecnología de la información. Resumiendo, por tanto, tenemos que en los años 80 aumentan la potencia de cálculo de los ordenadores, estamos en la era de la informática. En los años 90 aumenta la potencia de las redes de comunicaciones, ya no tenemos ordenadores que calculan cuánto tiempo tarda un misil en llegar desde Alemania a Inglaterra o desde Rusia a Estados Unidos, sino que además los queremos tener comunicados, y la suma de ambos desarrollos da lugar a lo que conocemos como la comunicación, la sociedad de la información y el conocimiento. A partir de ahí manejamos literalmente miles de millones de datos. De hecho, nos encontramos una sociedad que ya maneja más información de la que es capaz de procesar. Y tenemos que estar continuamente tomando decisiones, analizando informaciones concretas, porque si quisiéramos tomar las decisiones en base a toda la información de la que disponemos, tardaríamos en muchos casos años en tomar decisiones que necesitan minutos, tanto en la empresa como en la política, como en nuestra vida cotidiana. Hoy en día, antes nos íbamos al banco, metíamos la libreta y nos íbamos al último renglón y sabíamos cuánto dinero teníamos en el banco. Ahora no, ahora entras a bbva.com por internet y te sale una pantalla que la mitad de la gente no entiende, donde te ponen los planes de pensiones, las acciones del banco, puedes contactar con tu operador, te ponen los últimos movimientos, los recibos, lo puedes devolver. Tenemos una cantidad de información que tenemos que ser capaces de procesar, teniendo en cuenta además que la mayoría de los que estamos aquí no somos nativos en la sociedad de la información. Es decir, nosotros nos acordamos de cuando el viernes a las 3 de la tarde cerraba el banco y os sacaba uno dinero a las 2 de la tarde, o ya no podía sacarlo hasta el lunes. Después aparecen los cajeros automáticos. Yo recuerdo cuando se monta en Cádiz el primer cajero automático y había que ir a ese, y además cuando se le acababa el dinero, listo, ya no podía ir hasta el lunes. Hoy en día no, hoy en día podemos salir a la calle sin dinero, ya no solamente con la tarjeta de crédito, sino pagando con el teléfono móvil.
Internet nace, como hemos dicho, a partir de ARPANET en los años 80 y se basa fundamentalmente en tres factores. Tenemos un equipo electrónico interconectado permanentemente, y esto es muy importante, es decir, Internet vive mientras que nosotros dormimos, vive mientras que nosotros estamos aquí sentados. Tenemos un yo digital que está vivo. Yo sigo recibiendo en mi Facebook ahora mismo notificaciones. De hecho, puedo poner una foto de este acto y hay gente que está comentándola. Tenemos una segunda vida paralela a la actual. Tenemos un conjunto de usuarios itinerantes y tenemos un lenguaje nuevo para compartir esa información. De todo ello, destaco fundamentalmente que Internet implica libertad de acceso a la información, pero que llega implícito a su creación un esquema por el cual nadie la administra, nadie la legisla, nadie la protege y nadie la vigila. Por tanto, imaginaos en qué manos estamos intentando poner la sociedad en la que vivimos. Hablamos de una sociedad de la información y el conocimiento, hablamos de que los políticos y que las decisiones se tomen en base a esa herramienta que es Internet, hablamos incluso, después lo veremos, del voto electrónico, hablamos de los movimientos sociales y lo ponemos todo en manos de una serie de ordenadores que están repartidos por el mundo, muchos de ellos en países que son paraísos fiscales o que no tienen ningún tipo de legislación, donde nadie los protege, nadie los legisla, nadie los vigila y donde la información no es propiedad de nadie. Por lo tanto, habrá que tener cuidado de en qué delegamos y a quién estamos delegando esa responsabilidad. ¿Por qué la sociedad de la información y el conocimiento se basa en Internet? Pues os pongo un gráfico que es muy ilustrativo, ¿no? Se habla, en términos generales, que un medio de comunicación es un medio de masa cuando supera, y ahí he puesto una línea discontinua, cuando supera los 50 millones de usuarios. La radio tardó 38 años en superar los 50 millones. La televisión 13. El cable, las comunicaciones por cable o satélite 10. Internet tardó solamente 5 años. Ahora mismo estamos hablando, con los datos de 2012, de 1.600 millones de usuarios. Ya no existen las fronteras. Estamos hablando de que una persona de Uganda puede entrar en mi perfil de Facebook. Estamos hablando de que una persona en Nueva York puedo mantener con ella una conversación por Skype. Puedo sentirme agraviado, puedo participar en movimientos sociales totalmente globalizados. Pero ojo, no perdamos de vista los 4 claves que os he dicho antes. Sin legislación, sin vigilancia, sin protección y absolutamente diseminado. Os ponía el ejemplo de la televisión. Sartori, el politólogo, en su obra Homo Videns, la sociedad teledirigida, afirma que la televisión empobrece drásticamente la información y la formación del ciudadano, ya que el mundo que nos presenta desactiva nuestra capacidad de abstracción y con ella nuestra capacidad de comprender los problemas y afrontarlos racionalmente. Para Sartori, en la democracia representativa, el demos, ese demos, el que están, del que se supone que emana la soberanía, ejercita su poder eligiendo a quien ha de gobernarlo, no eligiendo directamente la solución a los problemas, sino a quienes deberán decidir por él esas soluciones. Esa es la base de la democracia representativa. Por tanto, si se quiere incrementar el demopoder, es decir, aumentar la participación del demos en la toma de decisiones, se debería corresponder con un incremento del demosaber. Fijaos, si quiero que el demos que decide por mí esté mejor formado, tiene que tener mayor información, tiene que tener mayor conocimiento. Y por tanto, si se da lo contrario, estamos en manos de los más incompetentes. Teniendo todo esto en cuenta, es evidente para Sartori que ante una televisión que debilita claramente el demo, aquellos que apelan que éste se autogobierne son irresponsables, lógicamente. Pues distribuyen permisos de conducir sin preguntarse si las personas saben conducir. Yo no voy a entrar aquí a ver los currículum que tiene la heredera de la presidencia de la Junta de Andalucía, ni el nuevo candidato del PP y cómo se apuntan cosas al currículum, ¿no? Pero es evidente que hay gente que está distribuyendo permisos de conducir sin preguntarse si las personas saben conducir. Y eso es un tema del que hablaremos después. El autor, Sartori, en este caso, llega a preguntarse y llega a afirmar que la cultura audiovisual es inculta
Y cuidado, porque la sociedad de la información y el conocimiento implica cultura audiovisual. Todo lo que hacemos lo vemos, ya sea en la PDA, ya sea en la PAL, ya sea en el móvil, ya sea en la televisión. Por eso hablamos del Homo videns, el hombre que ve. Hablamos de que después del Homo sapiens está ese Homo videns. Hemos dado un paso del hombre que piensa al hombre que ve. Lo que no vemos no existe. Si no lo vemos en el iPad, no existe. Si no lo vemos en Facebook, no existe. Si no lo vemos en la pantalla de la televisión, no existe. Pues cuidado, ¿quiénes son los que deciden lo que vemos? Porque seguramente lo que estamos viendo no será lo más adecuado para que después tomemos las decisiones para elegir a quiénes son los que tienen que representar. Sartori comparte esa idea, ¿no?, de partida acerca de que la desvirtualización de la sociedad de la formación por parte de la televisión, llegando a afirmaciones tan categóricas como que los padres se tendrían que asustar de todo lo que les pasará a sus hijos. Batimov, que es otro politólogo al que me gusta hacer referencia en algunas conferencias, habla en La sociedad transparente que la sociedad en la que vivimos es de partida una sociedad de la comunicación generalizada. Y en eso estamos todos de acuerdo. Aquí lo importante es comunicar. El político se levanta por la mañana y lo primero que está pensando es en sacar una nota de prensa. Estamos buscando en internet qué se dice de nosotros. Ahora se habla de googlear. Te metes en Google, tienes una entrevista de trabajo y lo primero que quieres saber es, bueno, esta persona quién es, qué se dice de él, los vídeos. Yo tengo 1 millón de visitas, yo tengo 2 millones de visitas, el vídeo se ha visto 1 millón de veces, ¿no? Pues estamos en una sociedad de la comunicación generalizada, en la sociedad de los más medios. Para Batimov es precisamente el nacimiento de los medios de comunicación de masa uno de los factores fundamentales que dan lugar al final de la modernidad y con ella de la historia única. Por eso hablamos de esa sociedad posmoderna. Son precisamente estos más medios, sigue Batimov, los que no caracterizan a la sociedad como más iluminada. Ojo, que tengamos acceso a más información, que tengamos acceso a más comunicación, que yo de esta conferencia con un portátil, con una BlackBerry, con un iPad, etcétera, etcétera, no hace que la sociedad esté más iluminada, sino que la sociedad sea más compleja e incluso más caótica. Cuando yo me he puesto a hacer esta conferencia, al final he recurrido a libros y a documentos que tengo impresos. ¿Por qué? Porque si me pongo con Google y simplemente pongo democracia participativa, me puedo llevar 17 años buscando documentos. Si pongo nuevos movimientos sociales, me llevo otros 17 años. Y además no tengo manera de contrastar cuáles son las fuentes de información que me ofrecen. Solución: me voy a libros que están editados, me voy a documentos que están contrastados y me voy a fuentes de información autorizadas. Para Batimov, y seguimos ahí, dice, precisamente la sociedad de los más medios es todo lo contrario de una sociedad más ilustrada. Fijaos que dice todo lo contrario, ¿eh? Más instruida. De esta forma aparece por primera vez la coincidencia con la tesis de partida. La sociedad de los medios de comunicación de masa no es más formada precisamente porque la transmisión de la información no se realiza como debería. Claro, evidentemente. Y además se realiza de un modo perverso. Tenemos a grandes corporaciones, en su momento fueron, os acordaréis, de Terra, los grandes operadores, ONO, que deciden por nosotros, ahora son los Facebook, los Twitter, después veremos algunos de ellos, son los que deciden qué quieren que aparezca en Internet. Y después tenemos a las grandes productoras, ahora mismo tenemos en España fundamentalmente dos, Globomedia, MediaPro, A3 Media, que son las propietarias del 90% de los canales de televisión, y ya tenemos el cóctel perfecto. Tenemos grandes cárteles empresariales que deciden lo que vemos en la televisión, lo que leemos en la prensa y lo que vemos en Internet. Se acabó. Estamos en manos de una sociedad oligárquica que va a imponernos cómo acceder, el precio para acceder y quién puede acceder. Y hablamos ahí de esos inforricos, infopobres. Aquí no vamos a permitir que tenga acceso todo el mundo. La nube. Después de todo esto, ya vemos que venimos de una sociedad donde después de la Segunda Guerra Mundial ponemos toda nuestra confianza en manos de los ordenadores, conectamos los ordenadores entre sí, cuidado, con un proyecto militar de los Estados Unidos, y después nos quejamos de que nos vigilen. Pero ¿cómo no nos van a vigilar? Si es que lo hemos puesto en manos de ellos. Conectamos todos los ordenadores entre sí, le metemos todo el conocimiento dentro, no decimos quién va a vigilar ese conocimiento, no decimos quién van a ser esos decididores, no decidimos cuál va a ser el plantel de ilustrados que van a decidir esto es bueno, esto es malo,
Y a partir de ahí nos inventamos una cosa que se llama la nube, al cual todos estamos conectados y que desde por la mañana que nos levantamos estamos ya con los ojos pegados, que antes de poner café ya estamos viendo a ver cuántos comentarios tengo en el Facebook. Y como nos dejemos el teléfono móvil en casa, no volvemos. Yo me acuerdo de aquella época en la que uno quedaba en el barril o quedaba en carnavales en la plaza de Tío Latiza y te ibas y si te llevaban por teléfono, pues mala suerte. Ahora nos volvemos a casa a buscar el móvil. Y si se queda sin batería, nos vamos a un bar a enchufarlo porque si no nos morimos. Bueno, pues tenemos esa nube con miles de millones de dispositivos conectados. Miles de millones de dispositivos conectados. Claro, ahí nos enfrentamos a una serie de riesgos. Ojo, ¿cuáles son? Primero, el único dispositivo seguro es el dispositivo apagado. No nos inventemos historias. Pueden vigilar lo que decimos, pueden vigilar lo que escuchamos, pueden vigilar lo que escribimos. No seamos tan ilusos de pensar que en esta sociedad de la información y del conocimiento, la información y el conocimiento tiene algo que ver con la privacidad. En absoluto. La privacidad no existe. A partir de ahí, a partir de que encendemos el ordenador, encendemos el móvil, empiezan los problemas. Que tengamos seguridad eléctrica, que tengamos antivirus, y después el uso que le demos. Privacidad, seguridad de las comunicaciones, bancaria. Eso sí, la seguridad al 100% tenemos que tener claro que no existe. Este es un pequeño dibujito que os he traído del mundo que actualmente hay de la sociedad de información. La mayoría de vosotros conoceréis Facebook. Facebook está aquí. Twitter, que la tenemos también por aquí. Pero es que hay como 500 o 600 redes sociales con más de 1 millón de usuarios. De estas están naciendo unas 25 a la hora. A la hora. Y nadie decide ni quién las monta, ni quién las maneja, ni quién es el dueño. Nos damos de alta, les ponemos nuestro nombre, nuestra foto, les decimos quiénes somos, les decimos a qué partido político estamos afiliados, subimos fotos de nuestros hijos, subimos fotos de nuestros cumpleaños, hasta nos etiquetamos en la fotografía. Y ya está, y lo dejamos ahí, y alguien haga algo con eso. Esto es un riesgo. Esta es la sociedad en la que vivimos. Antes nuestra sociedad era nuestra comunidad de vecinos, eran nuestros alumnos nuestros compañeros de curso del colegio, nuestros compañeros de la facultad y nuestros compañeros de trabajo. Ahora vivimos en una sociedad donde de repente lo que hacemos, lo que opinamos, lo que pensamos, lo ve cualquier persona en el mundo, con buenas intenciones o con malas intenciones. Las redes sociales son una pequeña parte de esto que vemos aquí, pero es que de redes sociales hay todas las que queráis, para juegos, para información, para discutir, para bloguear. Y sobre esto hay algunos que quieren que montemos los nuevos sistemas políticos. Y hay algunos que incluso opinan que deberíamos utilizar todo esto para sustituir la actual democracia representativa por este tipo de democracia participativa. Pues habrá que ponerle un poco de orden, porque de luego con este va a ser imposible. Os voy a poner un ejemplo que entenderéis todos, porque casi todos los que estáis aquí tenéis hijos. Os voy a leer una frase que dice: el mundo virtual ofrece excitantes posibilidades para educar a la infancia y ayudar a los niños a convertirse en seres adultos creativos y productivos. Pero tenemos que estar atentos a los peligros que podrían dejar cicatrices indelebles en sus vidas. Insto a los responsables políticos y a los dirigentes de la industria a encontrar la manera de lograr que el mundo virtual, en su rápida evolución, sea un lugar seguro para todos. Esto lo dijo un tal Ban Ki-moon, que es secretario general de las Naciones Unidas, con motivo del Día Internacional de Internet. ¿Por qué? Porque ya se están empezando a dar cuenta de que tenemos un problema. Los niños que tienen ahora mismo de 20 años para abajo son lo que llamamos nativos en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, han nacido con un teléfono móvil bajo el brazo. Mi ahijada, con 3 añitos, se iba para aquí televisor y se ponía a hacer así, para cambiar de canal. Porque es lo que hacía en el iPad. Es lo que hacía en el iPad.
cogen el móvil con 2 años y lo utilizan mejor que nosotros. Se meten en internet, pero es que ya con 10 y 9 años tienen perfil en las redes sociales. Son nativos en internet. Nosotros sabemos la importancia que tienen las relaciones sociales. Nos vamos a una cafetería. Ellos ya no tienen por qué irse a la cafetería. Se van a la habitación y están conectados con 1.500 personas. Hay estudios ya de la Universidad de Japón que hablan de un 7% de niños que no salen de sus casas, que no quieren, no tienen vida social. ¿Para qué? Si es que se meten en internet y tienen toda la vida del mundo. Os voy a dar algunos datos que alarman, ¿vale? Para que seamos conscientes de a dónde vamos. ¿Por qué? Porque es que nuestros hijos de ahora no van a entender un mundo sin sociedad de la información. Tenemos claro que internet es una excelente herramienta, ¿vale? Pero según los datos de la ONG ACPI, que es Acción contra la Pornografía Infantil, un 44% de los menores que navega con regularidad se ha sentido acosado sexualmente en internet. Un 44%. De ellos, un 11% reconoce haber sido víctima de esta situación en más de una ocasión. Son riesgos reales, como demuestran las cifras escandalosas de detenidos a nivel nacional, internacional. Estamos hablando de que el 54,5% de los menores no ha recibido hasta ahora ningún tipo de información sobre normas básicas de seguridad a la hora de utilizar internet. Esto, a mí por lo menos, me alarma. A mí me alarma. El ciberacoso ahora mismo afecta a 9 de cada 10 familias, según el estudio que hizo Bitdefender, ¿vale? Estamos hablando de que, tenemos algunos datos aquí, el 89% de los padres reconoce que han sido amenazados alguna vez, acosados o humillados en internet. El 89% de los padres. Como consecuencia de esto, los niños se pusieron tristes, enojados, violentos o apáticos. El 19% de los padres tuvieron que buscar ayuda especializada. Tenemos el ciberacoso, no quiero tampoco extenderme mucho más, pero creo que es un tema del que tendríamos que hablar alguna vez un poco más extendido. Tenemos el acoso por SMS, el acoso por network moving, el acoso digital, que después veremos que no solamente se da con los menores, hemos tenido casos de políticos, de casos de empresarios que han tenido que cerrar sus cuentas en Twitter porque la gente le dice auténticas barbaridades, ¿no? Y yo creo que ahí sí hemos pasado una línea. ¿Por qué? Porque la existencia en internet de una absoluta impunidad a la hora de hacer comentarios, pues permite que la gente se dé de alta en Twitter, se ponga con un perfil falso, con un nombre que no es el suyo, y empieza a decir cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Y eso es un tema que a los que